Hoy día nos encontramos una vez más aquí para poder resolver un tema de la página número 109 de tu libro de razonamiento verbal de quinto año, un tema muy interesante. ¿Sí? ¿Cuál es? A ver, vamos a ver a continuación. La referencia. Eso suena así a, no sé, a voto electoral, ¿verdad? Algo, quizás algunos escuchándolo por primera vez, pero dentro de ello vamos a encontrar unos puntos muy interesantes, muy importantes, que quizás lo hemos llevado tanto en el campo de la literatura como en el campo de, en este caso, del lenguaje, ¿verdad? Bien, vamos a ver. Aquí llamamos nosotros referencia. Dice, ¿qué es la referencia? Son palabras que nos indican algo que se ha dicho o que se dirá. Son como una especie de recordatorios o señales que mantienen el hilo del discurso y nos ayudan a seguirlo. También se le conoce como deixis. Recuerda esto, ¿sí? ¿Cómo se le conoce también? Como deixis. Muy bien. Ejemplo, dice, Luis y Ana llegaron ayer. Él está muy contento de haber vuelto. En este caso, ¿a quién nos referimos cuando utilizamos este pronombre? ¿A Ana? No. A Luis, ¿verdad? A ver, volvemos a repetir el concepto. Dice, una referencia son palabras que nos indican algo que se ha dicho o que se dirá. Muy bien. ¿De quién hablamos aquí? De Luis y Ana. Pero ¿a quién específicamente nos dirigimos cuando se dice que está muy contento de haber vuelto? De Luis, por el pronombre. ¿Te das cuenta? Ok. ¿Con qué o cómo también se le conoce o se define a la referencia? Como una especie de recordatorio o señales que mantienen el hilo del discurso y nos ayudan a seguirlo. Es decir, al momento de utilizar esta referencia, no descoordina el sentido de la oración. Muy bien. ¿Cómo se le conoce a esto? ¿Recuerdas? Deixis. Correcto. Muy bien. Continuamos. ¿Sí? Ok. Seguimos. Tipos de referentes. Cuando hablamos sobre los tipos de referente, vamos a encontrar lo siguiente. A la anáfora. ¿Qué quiere decir anáfora? Anáfora, perdón. Repetición simple de una palabra. Catáfora, anticipación de una idea. Y elixis, construcciones sintácticas. Aquí lo he resumido, pero ahora vamos a estudiarlo profundamente. A ver, veamos. ¿Qué es una anáfora? Es llamada también o considerada como la repetición simple de una palabra cuando ésta va al principio de la frase, o también recurrir al texto con menciones implícitas mediante pronombres demostrativos. A ver, vamos a verlo con ejemplo. Dice, Juan y Pepe fueron a pescar. Este pescó una trucha de 3 kilos y aquel otra de 5. Cuando se refiere a este, es el primero y aquel es el segundo. ¿Sí? Ok. En la siguiente oración, todos estaban en casa. Allí hacía menos frío. ¿A quiénes nos referimos? ¿A todos? No. A la casa. Dice, todos estaban en casa. ¿Dónde hacía menos frío? Allí. ¿Dónde allí? En la casa. Y la tercera oración, Luis y María estudian en una escuela de danzas folclóricas. Él practica guaylas y ella guaylos. Aquí sí es más específico, ¿verdad? Por los pronombres sabemos a quiénes se refiere. Muy bien. ¿Tienen que ver los pronombres aquí entonces? Sí, tienen que ver mucho. Los determinantes. Bien, continuamos. La catáfora. ¿Qué es una catáfora? Se considera o se define la catáfora como la figura retórica contraria a la anáfora. Consiste en la anticipación de una idea que se expresará más adelante. Vamos a ver. Dice, ejemplo, se llevó absolutamente todo. Sus libros de historia, los prototipos de aviones de colección, sus máscaras decorativas, sus fotografías. ¿Sí? Muy bien. A ver, todos fuimos de viaje. Mi papá, mi mamá, mis hermanos y yo. Solo somos 2.
tú y yo. Si nos damos cuenta entonces, en cada una de estas oraciones, ¿qué es lo que hace? Anticipamos la idea que se expresa más adelante. Dice, se llevó absolutamente todo. Cuando se refiere a todo, quiere decir sus libros de historia, quiere decir los prototipos de aviones de colección, quiere decir sus máscaras decorativas, o quiere decir sus fotografías, o etcétera. Sus ropas, sus zapatillas, sus cuadernos, todos sus libros, ¿verdad? Muy bien. Cuando decimos todos fuimos de viaje, ¿se refiere a quiénes? A los integrantes, al papá, a la mamá, a los hermanos, a los primos y a él mismo. Y en la última donde dice solo somos dos, ¿se refieren a quién? A tú y a yo. O en este caso, o a yo y a tú. ¿Sí? Ese es el perfil de la catáfora. Muy bien, continuamos. Y la elipsis, ¿qué entendemos nosotros por elipsis? Se dice que se produce cuando se eliminan una o más palabras que quedan sobreentendidas. Se suprime la expresión, pero permanece el significado. Esta es una de las formas más habituales de referencia en nuestro idioma. Recuerda, la elipsis puede ser de varias clases: nominal, verbal, proposicional y oracional. Es decir, en un texto se puede omitir un sustantivo, un verbo, una proposición o toda una oración. A ver, vamos a ver. Ejemplo: los lobos pastaban en el monte. Tenían hambre y sed. ¿A quiénes se referían? A los lobos. Lo bueno si es breve, 2 veces bueno. A ver, vamos a ver. Aquí en este caso dice, en la cláusula número 1 se ha eliminado el sujeto, es decir, de interpretación lógica de la frase los lobos tenían hambre y sed. El elemento entre paréntesis que hace la función de sujeto no aparece en la segunda oración. En la segunda cláusula, que es la número 2, se ha eliminado el verbo ser, es decir, la frase sería, lo bueno si es breve, es 2 veces bueno. Entonces aquí, ¿qué es lo que se suprime? El verbo ser a través de lo que es. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Otros ejemplos. Tenemos, obras son amores, pero no buenas razones. Después del no se sobreentiende el verbo son. Y si gustas lo leemos. Dice, obras son amores, pero no son buenas razones. ¿Te das cuenta? Bien. En la segunda, escribe tus datos aquí primero y luego allí. ¿Qué es lo que se ha suprimido? Después de luego se ha omitido la preposición escribe tus datos. Comprobamos. A ver, dice, escribe tus datos aquí primero y luego escribe tus datos allí. ¿Te das cuenta? Muy bien. Seguimos. Para ella guardé flores, para mí pesares. ¿Qué es lo que se ha suprimido? Guardé. Después de mí se ha omitido el verbo guardé. Para ella guardé flores, para mí guardé pesares. Muy bien. Y en el otro ejemplo dice, Félix cantaba una canción romántica y sus amigos unos boleros. ¿Qué es lo que se ha suprimido? Después de amigos se ha omitido el verbo cantaba. Y si nos damos cuenta diría, Félix cantaba una canción romántica y sus amigos cantaban unos boleros. ¿Sí? Muy bien. Entonces en eso consiste lo que es la elipsis. Seguimos. Expresión sinónima. Cuando hablamos sobre la expresión sinónima nos referimos que es un tipo de referencia, con la diferencia de que no usa los referentes conocidos, sino emplea frases que actúan como reemplazo. Tenemos un ejemplo. Me gustaría ir de viaje a Arequipa. Sé que en estos días se celebrará el aniversario de la Ciudad Blanca. ¿Cuáles son los sinónimos? Arequipa y Ciudad Blanca. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Tipos de referentes. Cuando hablamos sobre los tipos de referentes podemos observar clases o adverbios y locuciones adverbiales.
En el lugar encontramos aquí, allí, ahí, allá, acá, arriba, abajo, cerca, lejos, delante, detrás, encima. Y en locuciones adverbiales, al final, a la cabeza, a la derecha, a la izquierda, al otro lado. En tiempo podemos observar los adverbios antes, después, pronto, tarde, temprano, todavía, aún, ya, ayer, hoy, anoche, enseguida, ahora y mientras. Y en las locuciones adverbiales tenemos de repente, de pronto, a menudo, al amanecer, al anochecer, en un periquete, con frecuencia, de tanto en tanto, por la noche, por la mañana, por la tarde. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Esto es de lugar y de tiempo. Ahora vemos de modo y de cantidad. Los adverbios de modo son bien, mal, regular, despacio, así, aprisa, como, adrede, peor, mejor, fielmente, estupendamente, fácilmente. Y las locuciones adverbiales de modo son a sabiendas, a tontas y a locas, a oscuras, de este modo, a las buenas, a las malas, por las buenas, por las malas, de alguna manera. Los adverbios de cantidad encontramos poco, mucho, bastante, más, menos, algo, demasiado, casi, solo, todo, nada, aproximadamente. Y las locuciones adverbiales de cantidad son al menos, con todo, más o menos, todo lo más, como máximo, como mínimo. ¿Sí? Muy bien, entonces esos son los tipos de referente: adverbios y locuciones adverbiales. Bien, si nos damos cuenta entonces, todo lo que hemos estudiado hasta el momento es teoría. Ahora vamos a pasar a resolver algunos ejercicios que se encuentran en tu libro. Primero dice, vamos a analizar un ejercicio que está aquí. Dice, identifica el tipo de referencia y señala la respuesta correcta. A ver, vamos a ver. Muchos recuerdan la ocasión en que resbalé por las escaleras en mi fiesta de 15 años. Eso nunca lo olvidaré. ¿Qué es? Una anáfora, una catáfora, pronombre demostrativo, pronombre relativo o elipsis. Repetimos. Muchos recuerdan la ocasión en que resbalé por las escaleras en mi fiesta de 15 años. Eso nunca lo olvidaré. Si nos damos cuenta aquí, la expresión, la ocasión en que resbalé por las escaleras, es una frase alterna, que se repite mediante el uso de término eso, por lo que resulta ser una referencia por anáfora. Entonces la respuesta aquí, ¿cuál es? La A, anáfora. Muy bien. En la pregunta 2 dice, sácate 10 en matemática, vaya cosa. Perdón, sacaste 10 en matemática, vaya cosa. Es un adverbio de lugar, es un elipsis, es una catáfora, es una anáfora o un adverbio de tiempo. A ver. Dice, la expresión 10 en matemática es una frase alterna que se repite mediante el uso de cosa, por lo que resulta ser una referencia por anáfora. Entonces la respuesta es la D. Muy bien. Y en este caso dice, reconoce los términos referenciales y las palabras a las que se refieren según cada ejercicio. Pelé ganó 3 mundiales, 1958, 1962 y 1970. Y Maradona 1, 1986. Aquel no fue campeón juvenil, mientras este sí, en 1779. Señala lo correcto de las siguientes afirmaciones. La primera, hace falta un conector de equivalencia en el espacio en blanco. La segunda, la palabra aquel hace referencia a Pelé y este a Maradona. Y la tercera,
la palabra aquel hace referencia a Maradona y este a Pelé? A ver, ¿cuál es la respuesta? 1 y 2. B, 2 y 3. C, 1 y 3. D, solo 2 o E, solo 1. Aquí más que los paréntesis, perdón, que hubiera existido números romanos. 1, 2, 3. Para de esa manera buscar la respuesta correcta. ¿Sí? A ver, entonces creo yo que la respuesta es la 2. La palabra aquel hace referente a Pelé y este a Maradona, por el orden de, en este caso, la oración. ¿Sí? Muy bien. Entonces, así vamos a resolver en clase los siguientes ejercicios. Dice, identifica el tipo de referencia y señala la respuesta correcta. Casi es el mismo el enunciado y vamos a empezar. 1. Alfredo trajo su escopeta, Sergio la suya. Es un adverbio de modo, una catáfora, un pronombre demostrativo, un elixis o una anáfora. Es una anáfora. Muy bien, marcamos entonces la alternativa E. 2. Llegaron varias mujeres, todas traían pañuelos en la cabeza. Es un elixis, una catáfora, un pronombre demostrativo, una anáfora o una expresión sinónima. Es una anáfora. Correcto, la alternativa D. Muy bien. Tengo un libro que trata de astrología. Este no lo presto a nadie. ¿Qué es? Un elixis, una anáfora, un adverbio de lugar, una catáfora, un pronombre. Dice, tengo un libro que trata de astrología. Este no lo presto a nadie. A ver. Es una anáfora o un elixis. No puede ser. A ver, una catáfora. En este caso, ¿qué vendría a ser? A ver, lo marcas tú para yo verlo. La 4 también igual dice, mi hermano suspendió todo en junio, pues lo despidieron repentinamente, así que no puedo ir contigo. Que es un adverbio de modo, un adverbio de cantidad, una catáfora, una anáfora o un elixis. 4 y 5, o perdón, 3 y 4, tú lo vas a resolver. ¿Sí? Para comprobarlo, a ver, con mi respuesta que está aquí en 5. Me he encontrado a Rubén y el muy maleducado no me ha saludado. Me he encontrado a Rubén y el muy maleducado no me ha saludado. ¿Qué es? Una expresión sinónima, un adverbio de modo, un adverbio de tiempo, una catáfora o un elixis. A ver, dicen que la elixis se refiere a ciertas construcciones sintácticas en las que no aparece alguna palabra que se refiere a una entidad lógica necesaria para el sentido de la frase. Es común que los hablantes eliminen vocablos o frases en su discurso, siempre que el receptor puede inferir aquellos elementos del contexto en la oración. A ver, dice, me he encontrado a Rubén y el muy mal educado no me ha saludado. Que es una expresión sinonimia, un adverbio de modo, un adverbio de tiempo, una catáfora o una elixis. También la vas a marcar. 3, 4 y 5. ¿Sí? A ver, en la 6. Todos ya llegaron a la reunión. Mujeres, niños, ancianos están en su butaca. ¿Qué es una elixis? Muy bien, marcamos la E. 7. Los chicos iban a jugar fútbol en el estadio, pero creo que se quedaron sin cupo. Los chicos iban a jugar fútbol en el estadio, pero creo que se quedaron sin cupo. Que es un adverbio de modo, un adverbio de lugar, una elixis, una catáfora o una anáfora. A ver. Vamos a leer nuevamente. Los chicos iban a jugar fútbol en el estadio, pero creo que se quedaron sin cupo.
que es un adverbio de modo, un adverbio de lugar, un elixis, una catáfora o una anáfora. En este sentido, ¿cuál es? A ver. Es una anáfora. Muy bien. La E. 8. Le di el libro a Pedrito, pues estaba sobre la mesa. La relación entre le y Pedrito. Existe una catáfora, un adverbio de lugar, un adverbio de tiempo, una anáfora o un elipsis. Una anáfora. La D. Siguiente. Reconoce los términos referenciales y las palabras a las que se refieren según cada ejercicio. 9. Me has enseñado tú. Tú has sido mi maestra para hacer sufrir. Si alguna vez fui duro, lo aprendí de ti. El término lo hace referencia a lo que me enseña, enseñar para hacer sufrir, que seas mi maestra, mis sufrimientos o ser profesor. ¿Cuál es? La A, lo que me enseñaste. Muy bien. En la 10. ¿Qué dice la 10? La amistad es un lazo que no se rompe con cualquier intriga. Sin embargo, hay acciones que la dañan, tanto que no queda más que alejarse de ese falso amigo. Del enunciado anterior podemos entender que la palabra resaltada reemplaza respectivamente. ¿Cuál es la palabra resaltada? La A, el lazo. B, la amistad. C, el falso amigo. D, la intriga o la infelicidad. En este caso es la D, la intriga. Muy bien. 11. La feminización es el desarrollo de las características femeninas, tanto corporal como sexuales. Este fenómeno se produce al insertar a los sujetos experimentales componentes ováricos. El desarrollo en el macho de estas se ha acompañado normalmente de una regresión de las masculinas. Del enunciado anterior podemos entender que las palabras resaltadas reemplazan respectivamente a el desarrollo de características sexuales femeninas, las características. B, la feminización, características femeninas. C, la inserción de componentes ováricos en los machos, características corporales. D, la feminización, características corporales femeninas. O E, las características femeninas, sujeto experimentales. ¿Cuál crees tú que se reemplazan respectivamente a estas o las? Yo he marcado la C. Muy bien, tú marcas si es la misma igual y si no, me envías el porqué. 12. Crítico apasionado del cristianismo. Nietzsche pide una subversión de todos los valores establecidos para él. Repito. Crítico apasionado del cristianismo. Nietzsche pide una subversión de todos los valores establecidos. Para él, sofocan los impulsos creadores y son productos de almas débiles. Anuncia el surgimiento de un nuevo tipo humano. El superhombre que no estará ligado a aquellos. Del enunciado anterior podemos entender que las palabras resaltadas reemplazan respectivamente a crítico apasionado del cristianismo, valores cristianos. Nietzsche, valores establecidos. Nietzsche, impulsos creadores. De críticos apasionados del romanticismo, impulsos creadores. Y almas débiles, el superhombre. Repito. Crítico apasionado del cristianismo, Nietzsche pide una subversión de todos los valores establecidos. Para él, sofocan los impulsos creadores y son productos de almas débiles. Anuncian el surgimiento de un nuevo tipo humano, el superhombre que no está ligado a aquellos. En este caso, sigue. Del enunciado anterior podemos entender que las palabras resaltadas reemplazan respectivamente a
La B. ¿Cuál es la B? Niesh, valores establecidos. Él es Aniesh y aquellos valores establecidos. ¿Sí? La respuesta es la B. 13. Al Estado y a la sociedad no les conviene la impunidad, pues esta genera corrupción generalizada, desorden social e ilegalidad, y a nivel estatal les produce desequilibrio en el ejercicio del poder. Las palabras resaltadas hacen referencia respectivamente a quién. ¿Cuáles son las palabras resaltadas? Esta y les. A. La sociedad, la corrupción generalizada, desorden social e ilegal. B. La impunidad, el Estado y la sociedad. C. La corrupción generalizada, desorden social e ilegalidad. La D. La sociedad, el Estado y la sociedad. O la E. Nivel estatal y la ilegalidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues ver la palabra esta y les a quienes reemplazan. Repetimos, dice: al Estado y a la sociedad no les conviene la impunidad. Pues estas, ¿quiénes son estas? El Estado y la sociedad. ¿Sí? Dice al Estado y la sociedad, pues estas genera, pues esta, no, se refiere a la impunidad, pues esta genera corrupción generalizada, desorden social e ilegalidad, y a nivel estatal les produce desequilibrio en el ejercicio del poder. Las palabras resaltadas se hacen referencia a quienes. Sabemos que es la impunidad, puede ser al Estado y la sociedad. Muy bien, es la B. Siguiente dice: la Biblia no responde directamente a la pregunta sobre seres extraterrestres de vida inteligente. Las Sagradas Escrituras no niegan o confirman no confirman explícitamente su existencia en otros planetas. Esta ha quedado huérfana de ser solucionada a través de ellas. Las palabras resaltadas hacen referencia respectivamente a quién, su y esta. A ver, dice: las Sagradas Escrituras no niegan o confirman explícitamente su existencia. Muy bien, dice: la Biblia y vida inteligente, seres extraterrestres de vida inteligente, existencia. Seres extraterrestres de vida inteligente, pregunta cerca de la existencia de los seres extraterrestres de la vida inteligente. Extraterrestres de vida inteligente, existencia de extraterrestres de vida inteligente. Y las Sagradas Escrituras, la existencia de seres extraterrestres. Dice: Escrituras no niegan o confirman su explícitamente. Repito, la Biblia no corresponde directamente a la pregunta sobre seres extraterrestres de vida inteligente. Las Sagradas Escrituras no niegan o confirman explícitamente su existencia en otros planetas. Esta ha quedado huérfana de ser solucionada a través de ellas. Las palabras resaltadas hacen referencia a quienes. A ver, vida extraterrestres o las Sagradas Escrituras. A ver, y la 15 también la vas a desarrollar. 14 y 15, ¿sí? Para esto, ya sabes, tienes que leer de una manera pues muy calmada las lecturas para hacer luego obtener la respuesta. Y la 15 dice: una de las grandes falacias en la ambición de los historiadores en general ha sido la creencia en la perennidad de sus aportes. Hoy sabemos que ellos, por más que en algún momento parezcan nuevos y valiosos, representan valores transitorios de corta duración. Aquí, ¿cuáles son los enunciados que hacen referencia? Unas o ellos. Es falacias, aportes, creencias, aportes, falacia, historiadores, creencias, historiadores, ambición o creencia. Yo he marcado la alternativa A. Bien, de esta manera entonces es como pues, hemos desarrollado algunos ejercicios, otras pues, tú la vas a hacer, ¿sí? En caso existan dudas, puedes pedir ayuda, puedes trabajar con el diccionario, con internet para encontrar una respuesta. Luego vas a desarrollar los ejercicios
de la página 113 a la 116, ¿sí? Y vas a marcar las respuestas. De esta manera también, pues igual, le envías al correo y de esa manera, pues vamos a comprobar la respuesta, ¿sí? No te olvides, por favor. Y aquellas que te he pedido que las resuelvas, envíamelas y si no es mucha molestia, explicas el por qué, que luego aquí hacemos pues una comparación y de esa manera también te estoy respondiendo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Muy bien, el tema entonces que hemos trabajado el día de hoy es sobre la referencia. Específicamente sobre la anáfora, la catáfora, la elixis, las expresiones sinónimas y de esa manera hemos visto los tipos de referentes que pueden ser adverbios o locuciones adverbiales. Muy bien, es todo cuanto hemos trabajado en esta mañana. No te olvides por favor presentar las tareas, tómate tu tiempo, pero tampoco que no sea tan extenso, ¿sí? Pues con calma lee cada enunciado y da la respuesta. Ok, nos vemos, gracias, pórtate bien, hasta la próxima.